Bueno, bienvenidos a este tercer episodio del podcast. Vamos a ver hoy el capítulo 2 del libro El Trader Disciplinado de Mark Douglas. Tenemos entonces en el capítulo 2 un subtítulo que dice ¿por qué una nueva metodología de pensamiento? Pero antes de entrar en materia, queremos contarles a los que están escuchándonos solamente a nivel de podcast, posteriormente en el video que se edita y se monta en el podcast de YouTube. Queríamos contarles nuestra experiencia hoy haciendo trading. Fue un día demasiado volátil, no caímos en cuenta de que justamente hoy era vencimiento de contratos del Nasdaq, bueno, en general de contratos futuros del CME Group, y al ser vencimiento de contratos pues la volatilidad es muy fuerte y en efecto eso fue lo que vivimos hoy, a pesar del mercado tan difícil como estuvo. Dani, ¿cuánto saliste arriba tú? 440 arriba. Eso es, Dani, muy buen resultado, verdad, te felicito porque a pesar de los fuertes movimientos de hoy, lograste tener una muy buena gestión, una muy buena ejecución. En mi caso, solo salí arriba como $180, que igual son muy meritorios a mi forma de ver porque cometí igual muchos errores de ejecución humanos, más allá de errores de estrategia, fueron errores míos, los asumo con responsabilidad y voy a trabajar en ellos para tener mejores resultados. Justamente el libro nos habla de algo muy similar en el capítulo 2 y nos dice entre líneas que la estructura mental con la que abordas el trading es muy importante, y no solamente eso, sino que en conclusión debería ser como una estructura mental diferente a la estructura mental que tienes por lo general para tus otras actividades del día a día. Es decir, el autor da a entender entre líneas que el trading es un trabajo tan especial que definitivamente tenemos que ecualizar o cambiar nuestras estructuras mentales respecto a muchas cosas para poder tener buenos resultados en esta excitante y retante actividad, además de profitar, de que lucra, o sea, tiene mucha capacidad de darnos mucho dinero, así también el riesgo es alto, pero es una actividad muy exigente sobre todo. Antes de esto quiero recordarles que cuando nos estamos enfrentando al mercado, realmente nos estamos enfrentando a grandes instituciones, nos estamos enfrentando a traders con quizás más experiencia que nosotros. Realmente es un enfrentamiento en un ambiente muy competitivo y tener esto en cuenta es importante en el sentido en que no es cualquier cosa lo que usted hace al hacer trading. Hacer trading es una actividad exigente y va a exigir mucho a nivel de concentración suya, a nivel de cualidades, de coger habilidades, de cumplirse a sí mismo las reglas, etc. Bueno, Dani, ¿el capítulo 2 te gustó más que el capítulo 1? Sí, digamos que, o sea, el tocar como el tema de tener un pensamiento distinto al momento de enfrentarse al mercado, digamos que es algo que cada trader debe poner en práctica, ¿no? O sea, la forma de ver las cosas, digamos que de forma social, cultural, experiencias de uno, son elementos que pueden afectar como tal, digamos, la operativa de uno, ¿cierto? Total. Pero uno tiene que tener justamente eso, o sea, una metodología de pensamiento completamente distinta al momento de estar frente al mercado. Pero ¿cómo se logra eso, no? Exacto, ahí viene el meollo del asunto. Miren que él arranca el capítulo 2 hablando de algo que es algo que yo no he hecho. No sé si tú lo has hecho, Dani. Si no lo has hecho ni tú ni yo, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo juntos además, que es caminar sobre brasas, o sea, caminar sobre carbón al rojo vivo. De hecho, él arranca su capítulo 2 con una introducción respecto a caminar descalzo sobre 20 pies. Eso es una distancia considerable de carbones candentes, carbones al rojo vivo, que tienen la capacidad de quemarte, literalmente. Lo que me llama mucho la atención es la forma en cómo lo aborda, y él a través de este ejemplo nos da a entender que cualquier ser humano, literal, cualquier ser humano, usted, yo, nuestros familiares, nuestros amigos, cualquier ser humano, tienen la capacidad de hacer la hazaña de caminar sobre carbón candente, o sea, al rojo vivo, sin quemarse durante 20 pies y hacerlo sin tener consecuencias físicas. Pero esto parece raro porque quizás hay que ser un superhumano para hacer una hazaña de estas. No. Y lo bacano de todo es que él explica, o lo positivo, lo chévere, lo bueno del tema es que él explica que lo único que tú necesitas para lograr caminar sobre carbón que está encendido, está fuertemente caliente, está candente, es un entrenamiento mental. Porque uno podría erróneamente pensar, no, pues hay que fortalecer los pies,
o hay que sacarse callo en los pies para que no te vaya a quemar, o hay que tener una técnica de caminar muy rápido y pasar corriendo, o no. A sorpresa mía, y supongo que de mucha gente, lo necesario para usted dominar una técnica que le permita caminar sobre carbones calientes está todo en su cabeza. Es un tema absolutamente mental, es un entrenamiento absolutamente mental. Él compara esto porque el trading es exactamente igual. En el trading cualquier persona puede llegar a ser un trader exitoso, pero requiere de un entrenamiento mental. No solamente estamos hablando de tener una estrategia adecuada de trading, que es muy importante claramente, y una correcta estrategia de gestión de capital, o sea, de money management, que también es muy importante. Pero más allá de eso, quiere decir el autor y dar énfasis en que tenemos que entrenarnos mentalmente, cambiar paradigmas mentales, cambiar la estructura mental que socialmente hemos ido construyendo como identidad propia. Eso es muy importante porque él explica también en el libro, bueno, no voy a hacerles spoiler, voy a seguir la línea del mismo del libro, pero él dice que realmente lo único que hacía capaz una persona de lograr esa hazaña de caminar sobre carbones calientes era cambiar su esquema y su estructura mental respecto a sus creencias. Eso es algo muy importante. Dice que todas las personas que fueron al entrenamiento lograron pasar básicamente el reto de caminar por encima, literal como si fuera fuego, porque los carbones están al rojo vivo. Entonces dice que ¿por qué es necesario para ser un trader rentable cambiar la metodología de pensamiento? O sea, cambiar ese esquema mental que tenemos en nuestra cabeza que nos ha implantado ¿quién? La sociedad en general, tu mamá, tu papá, tu familia, en el colegio, en la universidad, tu entorno social, tus amigos de niñez, tus amigos profesionales del trabajo, etc. Toda esa sociedad ejerce presiones y esquemas mentales que automáticamente nos van programando como seres humanos para ver las cosas como todo el mundo las ve, o para asumir los retos de la vida como todo el mundo los asume. Lo que el autor quiere dar por muy destacado en este capítulo es que el trading es tan especial, es tan particularmente especial, que los esquemas mentales que la sociedad te ha enseñado para la gran mayoría de trabajos en el trading no sirven. Es decir, literalmente tenemos que cambiar nuestros esquemas mentales si queremos ser unos traders exitosos. Ahora bien, empieza el apartado diciendo: enfréntenlo con un ambiente que sea categóricamente diferente. Cualquier cosa que una persona esté acostumbrada o entrenada por parte de la sociedad. Es decir, no todo el mundo tiene la capacidad de enfrentarse, al principio obviamente, a un ambiente súper diferente. El trading él lo vende como un ecosistema o un ambiente, una profesión súper diferente al resto de las profesiones. Entonces usted no puede abordar el trading como usted aborda otras profesiones u otros trabajos. Es necesario hacer cambiar el esquema mental. Dice que típicamente vamos sobre la vida experimentando situaciones bajo la estructuración limitada que la sociedad nos ha vendido, donde hay unos límites puestos, unas reglas altamente definidas y donde el status quo por lo general en la sociedad se mantiene. Es decir, la sociedad le gusta el status quo, le gusta lo que ya conoce, le gusta lo que ya funciona, le gusta un trabajo fijo, le gusta levantarse a las 7 de la mañana, marcar tarjeta a las 8, salir a las 5, un empleo fijo. A la gran mayoría de personas les gusta, no está mal, solamente es un camino diferente. Cada quien con su camino que lo haga feliz está perfecto. Pero él dice que la gran mayoría de las personas pues estamos inmersos en un esquema de pensamiento basado en lo estático, en las reglas definidas, en los límites. Bueno, dice que para la mayoría de las personas un ambiente estático, ojo con esto, un ambiente estático es un componente fundamental de su sentido de la seguridad y del bienestar. Es decir, que socialmente nos han entrenado para asociar la estabilidad o lo estático con bienestar y con seguridad. Es decir, huirle a un ambiente de incertidumbre, huirle a un ambiente de que puede tener implicado componentes de aleatoriedad. Es decir, estar en un ambiente estático o un ambiente de no cambio. Socialmente nos han vendido que esto da sentido de seguridad y de bienestar. Si nos ponemos a ver, el trading tiene la capacidad de romper ese status quo de las personas, porque el trading, por el contrario de lo que a la gente le gusta, en general, el trading es absolutamente variable. En el trading no existe tal cosa como un ambiente estático o un ambiente tranquilo, y más tú y yo, Dani, que hacemos trading en segundos.
No, pues con mayor razón, de hecho, o sea, cualquier decisión que uno tome equivale a un riesgo, ¿sí? Y en segundos. Es que es en segundos, o sea, en segundos, así como se ejecutó en segundos tiene que poner en break, en segundos tiene que aceptar una pérdida, en segundos tiene que salir, en segundos tiene que hacer algo. Literalmente, mira lo que dice el libro, dice, el mercado enfrenta a las personas momento a momento a que acepten el cambio, o más bien lo dice, técnicamente lo dice como que se hace dar cuenta al trader de su carencia, o sea, carece de habilidad de cambio. Y además de eso también se produce todo esto al tiempo en un ambiente emocional de una alta competitividad, un poco lo que les decía al principio, y un ambiente también de tensión. Claro. Porque los resultados son inmediatos, tu decisión en segundos, en minutos, horas, o días, bueno, meses, depende de tu estilo de trading, pero si es un trading activo como el nuestro, los resultados son de una. Entonces, también dice que muchos traders que nos acercamos a este mundo, y no voy a mentir que fue mi caso en un principio, ya no lo veo tan así, si llegara a pasar, bienvenido sea, pero yo tenía en mi mente varios millones de dólares con el trading, Dani, todavía no he llegado a mi primer millón de dólares, pero el punto es, como es un ambiente de tanto dinero corriendo de por medio y tan competitivo en donde está realmente compitiendo contra las grandes instituciones del mundo, como es un ambiente de esa forma, es como si mentalmente todos los traders sintiéramos la necesidad que por obligación tenemos que ganar millones de dólares porque estamos en este ambiente, y no. Tenemos que desligarnos de eso porque no necesariamente es así. Usted puede ser un buen trader y vivir muy bien sin necesidad de tener que volverse millonario. O sea, no es innecesaria esa presión encima, lo que nos dice el libro Entre Líneas. Entonces, dice que al tiempo de que nos ofrece un crecimiento ilimitado esta profesión, asimismo hay que recordar que ofrece un riesgo también de forma ilimitada que lo puede llevar a la ruina financiera, literalmente como lo dice, o una devastación financiera. También dice, por otro lado, que los mercados financieros embroman, es como una mala traducción, sería más bien como envuelven o sí. Agrupan. A todos los traders con una posibilidad muy verdadera de satisfacer sus sueños magníficos de independencia financiera, al mismo tiempo que lo amenaza con quitarle todo. Es como estar en ese ambiente en donde la puedo reventar muy fuerte y sacar del estadio y llegar a acumular riquezas como quizás en otra profesión no fuera tan sencillo hacer, al tiempo que te pone en un escenario en donde si no sabes hacer el trading de forma correcta, pues puedes llegar incluso a perderlo todo. Mira esta parte donde dice acá, Dani, es brutal y me voló la cabeza cuando lo leí. Dice que además los principios del tiempo, esfuerzo y recompensa asociada a la mayoría de trabajos que la sociedad hace, no se aplica esa misma lógica en los mercados financieros. Dice, por ejemplo, muchos trabajos ofrecen una recompensa inalterable, en palabras más sencillas, un sueldo fijo, sin importar el esfuerzo, debido a que se paga salarios por horas o sueldos o quincenas o mensualidades o anualidades. Dice que para un trader el esfuerzo puede ser implacable, o sea, puede haber mucho esfuerzo y aún así que no haya una relación entre ese esfuerzo y la recompensa que obtengas. Correcto. Eso ya hace que haga un cortocircuito en los traders sin darse cuenta, que pueden decir como, no, pero llevo 5 horas en la pantalla y antes perdí plata y entonces todo mi esfuerzo, ¿qué? Eso psicológicamente y conscientemente está pegando muy duro, porque socialmente nos han vendido que tras de un esfuerzo en tiempo y dedicación tiene que venir recompensa. En el trading sí, claro, pero ¿con cuántos años de experiencia tiene la recompensa? ¿Cuánto tienes que pasar por tu carrera de trader para llegar a lograr esa recompensa producto de tu esfuerzo y de tu tiempo dedicado a los mercados? Es fuerte, o sea, es una profesión exigente, lo que quiero resaltar. Dilo. Se cree que acá en el trading hay un promedio que para que una persona llegue a tener experiencia y rentabilidad, como normalmente se vende, en realidad tarda de entre 3 a 5 años, dependiendo de cuánto tiempo esté metido ahí frente a pantalla, su conocimiento que absorba, su experiencia, de 3 a 5 años. Entonces, así es. Que uno pueda decir que me va a volver rico en 3 días, en 3 meses, un año, no. No, eso es un camino, eso es una profesión. Dani, ponle cuidado a esto, mira.
esto te va a volar la cabeza. Bueno, yo sé que ya lo leíste y te la voló, pero a mí me la revoló. Dijo que, de hecho, a la crianza que hemos tenido todos en cuanto a lo social, lo religioso, etcétera, tenemos metidos en la cabeza que si usted no suda trabajando en un trabajo arduo, físico, agotador, usted no merece ganar dinero. Entonces dice en una parte del libro que, de hecho, si usted se hace un trade donde se gana $1,000, $2,000 en cuestión de segundos, se le va a crear un conflicto mental, pero usted ni siquiera se va a dar cuenta, en donde usted no se siente bien, usted se siente culpable porque usted se ganó ese dinero en segundos. Correcto. Puede que lo que estoy diciendo mucha gente diga, no, pero ¿quién se va a lamentar por haberse ganado $2,000 en unos segundos? Claramente nadie se va a lamentar, todo el mundo va a estar contento, pero a nivel subconsciente hay una inconsistencia en la realidad que usted está percibiendo. ¿Por qué? Porque usted desde pequeñito le inculcaron que si usted se va a ganar $2,000, tiene que trabajar fuertemente todo un mes, madrugar, sudársela, rendir informes, o lo que sea su trabajo. Y usted ya está en una profesión en este momento en donde usted da un clic, hace un buen trade, son 500, 600, 800, $1,000 arriba en segundos. Dice el autor que esta clase de conflicto mental consigue generalmente que el trader quiera y encuentre la manera ingeniosa o mundana de dar de nuevo su dinero a los mercados. O sea, no se siente cómodo con haber ganado esos $1,000 en segundos. Y uno dice, no, pero qué ridiculez. O sea, yo me quiero ganar $1,000 en un segundo. Todos queremos ganar $1,000 en un segundo. Pero la verdad es que a nivel subconsciente, tu cerebro no está de acuerdo con lo que pasó y busca la manera, ahí donde entra el autosabotaje, de salir de esos $1,000. Y es como que, ay, ya, devolverlos. Ya otra vez mi realidad es la que socialmente me han aceptado. No, tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Fuera esos pensamientos y esos esquemas de la cabeza que nos ha metido la sociedad, que nos ha metido la crianza, la religión, todo. Ahora, no culpo a la sociedad, porque la sociedad enseña lo que la sociedad misma le ha enseñado antes. Es un círculo vicioso. Hay un experimento de unos simios que los meten en una jaula y les dan comida normal, los alimentan normal, pero a los simios les gustan mucho las bananas, el banano, el cambur, como le dicen en Venezuela, y ponen bananos en la jaula y inmediatamente algún simio va a ir a coger la banana, los mojan con agua fría. Y todos los simios, a nadie le gusta que lo vayan con agua fría, y menos porque uno de los simios quiso ir a coger una banana. Entonces, la siguiente vez que uno de los simios intenta ir por la banana, los otros simios se lo impiden, lo golpean, lo jalan, lo cogen del pelo y dicen, no señor, aquí nadie coge banana porque el que coja banana nos mojan a todos, literalmente. Lo que hacen después en el experimento es meter otro simio más, un simio nuevo, a la manada dentro de la jaula, pero ese simio no sabe qué pasa si coge banana, porque está recién llegado y nadie le ha contado ni le van a contar. Simplemente cuando ese simio intenta coger de nuevo la banana, todos los otros simios lo que hacen es detenerlo y pegarle, pero no le dicen por qué. Y él simplemente entiende que no debe coger la banana. ¿Por qué? No sabe. Pero aquí no me dejan coger la banana, entonces yo no debo coger la banana. Y sistemáticamente cuando van metiendo un simio nuevo, sacan un simio viejo. Meten un simio viejo, sacan un simio viejo. Meten uno nuevo, hasta que se renueva toda la camada dentro de la jaula y llega un punto en donde todos los simios que están adentro nunca han recibido agua. Nunca. Es decir, nunca han recibido el castigo producto de coger la banana. Pero cualquier simio que va entrando nuevo e intenta coger la banana, los otros simios, sin saber la razón detrás, evitan que coja la banana. Pero de ahí nadie sabe que si se coge una banana los mojan. ¿Qué es esto? Es un condicionamiento social y es un aceptar de reglas sociales sin cuestionarlo muchas veces. Y a esto nos enfrentamos todos los seres humanos. ¿Qué pasa? En el trading, al ser una profesión tan exigente, necesitamos romper muchos esquemas mentales que nos ha estructurado la sociedad en nuestras cabezas para poder salir adelante en esta exigente profesión. Ese experimento es increíble y también ha sido realizado con personas en otros términos y generalmente es lo mismo. Las personas terminamos siguiendo lo que socialmente está aceptado sin preguntarnos realmente el porqué de las cosas. Dani, ¿qué piensas de eso? Increíble, o sea, en el trading también estamos como atados a eso, ¿no? O sea,
compran y todos compran. Es momento de vender. Exacto. O sea, también hay que salirnos de ese paradigma. Justamente, digamos que también se envuelve, digamos, en una metodología, ¿no? Total. En un seguimiento de que me siento en paz conmigo mismo porque Jonathan se fue primero que yo, entonces yo también me meto. Ajá, no, pues este man entró, yo voy también detrás. Claro. O sea, eso digamos que por parte digamos que es un malentendido, ¿no? Como que no, entonces voy más seguro porque el otro también se metió. Pero no. Pero ¿sabes qué? Acabo de caer en cuenta de algo. Ahí pasa algo peor, Dani. El que se metió primero sin analizarla tan bien, se confía en que el otro también se metió. Pero resulta que el otro se metió es porque el primero se metió. Entonces, es como, ¿por qué estamos haciéndolo? No, porque el otro, cada uno piensa que porque el otro lo hizo, pero no. Claro, a Dani a mí nos pasa. No, claramente Dani no siempre analiza bien. Claramente yo no siempre analizo bien. Claramente se nos pueden escapar detalles del gráfico. Claramente podemos obviar ciertas áreas o ciertas estructuras, pues que somos seres humanos y nos vamos a equivocar normal. El punto es cada vez equivocarse menos, por supuesto, para tener cada vez mejores resultados. Entonces, a donde iba, más bien quiero declarar que nunca más nos vamos a equivocar, pero sabemos que igual va a pasar. Pero la idea es que pase lo menos posible. Yo creo que vamos a dejar el capítulo hasta ahí, porque es un tema que, el siguiente tema que viene vale la pena tener siquiera media hora disponible y ya son las 3:26. Vamos a dar por terminado tanto el podcast como la transmisión en vivo. Para nosotros ha sido un gusto estar con ustedes. Y Dani, justamente lo que acabas de decir para cerrar en conclusiones, de que existe el efecto estampida o el efecto manada, donde muchas veces, por ejemplo, salen a correr, no sé, 5 toros y eran 10 toros, pues los otros 5 salen detrás, pero no saben por qué. Eso también pasa en los seres humanos. Hay videos, de hecho, graciosos, en donde salen, asustan a alguien, ese alguien sale corriendo y otra gente lo ve corriendo y sale a correr detrás de ese alguien, pero no sabe por qué corren. No sabe ni por qué, sí. Eso también pasa. Entonces, miren, esa condición humana a la hora de reaccionar, adivinen quién la tiene supremamente clara. ¿Tú qué me dices? ¿Quién la tiene supremamente clara, Dani? Las instituciones. Las instituciones la tienen re clara. Ellos generan escenarios en el mercado, en estructuras de precio, que ellos con una probabilidad muy acertada saben que si generan cierta estructura, la gran mayoría de traders se van a desbocar a hacer lo que ellos quieren que hagan. Ah, Jonathan, ¿eso significa que nos están manipulando? Todo el tiempo, esto es una guerra. Esto es una guerra literal donde los que tienen más información quieren manipular tu cabeza. Y algo que decía el autor en el capítulo anterior era, ojo, el mercado no tiene la capacidad, literal, no tiene la capacidad de manejar tus decisiones. Tú le das ese poder al mercado. Entonces, en la medida en que tú te adueñas de tus análisis, te apartas de lo que las entidades o los más grandes del mercado quieren hacerte creer que va a pasar, y tienes la capacidad desde afuera de analizar y de no dejarte enganchar tan fácilmente, y antes al contrario de detectar cuando están intentando manipular la gran mayoría de traders para actuar, ahí ya empiezas a ver el trading de una forma diferente. Correcto. Bueno, Dani, para mí ha sido un placer compartir espacio contigo. Gracias por estar ahí. Igualmente. Me alegra mucho. Me alegra mucho que te haya ido muy bien hoy. Estoy muy contento por ti. En mi caso fue una batalla fuerte y bueno, la logramos también sacar positivo. Entonces damos por terminada la transmisión. Gracias por seguirnos. Den like a esta transmisión. Like a los que están viendo después en la grabación este podcast. Compartan este podcast que le va a servir mucho a todos sus amigos traders que así como usted hace trading y quieren tener buenos resultados. Buen fin de semana para todos. Chao, Dani. Gracias. Que esté bien. Gracias por esos 100 suscriptores. Entonces, eso, 100 suscriptores, Dani. Vamos por más. Excelente. Vamos por más. Chao, chao para todos. Que estén bien.